Toca a mi persona hacer a continuación una breve síntesis y después pasaremos a la discusión con la fase de preguntas y respuestas. De manera interesante en este bloque de presentaciones hemos repasado las características del envejecimiento y la vejez desde el punto de vista demográfico en nuestro país. Es un hecho que México está envejeciendo, que es un proceso irreversible, igual que en el resto del mundo, y que presenta una cantidad considerable de retos desde múltiples aristas: retos sociales, retos económicos, retos de financiamiento de sistemas de pensiones, retos en los sistemas de salud, en la cobertura universal, en la atención específica a personas mayores y en particular a las expectativas de crecimiento de la demanda de servicios que requieren las personas mayores. Datos particularmente interesantes, como el hecho de que una cantidad no despreciable de personas mayores, cerca de 1,5 millones, viven solos y más de la mitad de ellos son mujeres, y esta es una población particularmente vulnerable. Sabemos que las personas que viven aisladas tienden a tener peores desenlaces de salud, peores condiciones de salud mental y, por supuesto, una mortalidad más temprana después de una trayectoria de discapacidad importante. Las personas en su mayoría, las personas mayores el día de hoy son atendidas o afiliadas por lo menos a Seguro Social y a Seguro Popular, pero de nuevo existe una diferencia importante entre la mera afiliación y la verdadera cobertura, y esa es una brecha que todavía tenemos pendiente que cerrar en nuestro país. No estamos del todo perdidos. Desde 1999 por lo menos, o quizás un poco antes, podemos trazar ya la presencia de esfuerzos concretos dirigidos hacia mejorar las condiciones de envejecimiento y de las personas mayores en nuestro país, pero tenemos una gran cantidad de retos por delante. Específicamente en lo que toca a salud pública, tenemos que enfrentar la gran cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles que están ya presentes y que continuarán incrementando en los próximos años, particularmente las que se relacionan con la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal y las enfermedades vascular cerebral, pero al mismo tiempo procesos ya intrínsecamente relacionados con el envejecimiento de la población, como la aparición de la multimorbilidad, es decir, personas mayores que viven bajo los efectos de más de una enfermedad crónica simultáneamente, la discapacidad y el proceso mismo de fragilización del que también se ha hecho mención en este bloque. Todo esto nos lleva a que tengamos todavía una importante brecha entre la esperanza de vida total y la esperanza de vida en salud, y esa es una brecha que es importante cerrar. Debemos poner nuestros mayores recursos y nuestro enfoque principal en acercar a que esa esperanza de vida en salud sea casi igual a la esperanza de vida total, de tal suerte que se pueda hacer en realidad esto de morir jóvenes a la edad más avanzada posible, es decir, el Pimpin Corori que mencionamos ya en otras ocasiones. Afortunadamente, México tiene una prevalencia relativamente intermedia de fragilidad y de discapacidad en comparación con otros países de la OCDE, pero eso no significa que estemos respondiendo de manera apropiada a ellos. Nuestro sistema de respuesta, y hablo del sistema en general, no solamente el sistema de salud, sino el sistema de respuesta ante las necesidades de las personas mayores, sigue siendo precario, y aun cuando hay ya políticas que se enfocan y que tienen se pretende incrementar los esfuerzos dirigidos en esta dirección, todavía tenemos un gran camino por recorrer. Todavía 30% de los años que vivimos con enfermedad son atribuibles a discapacidad, y es necesario implementar un sistema de cuidados a largo plazo. El día de hoy, la mayor parte de los cuidados de las personas mayores siguen estando a cargo de cuidadores informales o cuidadores no remunerados, en la mayor parte de los casos el seno familiar, y sin embargo es necesario que estos sistemas de cuidados a largo plazo se desarrollen en el contexto de un cambio en la percepción de la responsabilidad. Como veíamos en la presentación del doctor Gutiérrez, existe una percepción todavía muy marcada en la sociedad mexicana de que el viejo debe ser atendido pasivamente por
los demás, por quien sea, pero por los demás. Es importante hacer un cambio a que la persona también tome responsabilidad sobre su cuidado y que los cuidados de las personas mayores en el largo plazo sean una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y las propias personas mayores. Y necesitamos fortalecer nuestra infraestructura de atención a las personas mayores. Contamos apenas con poco más de 500 geriatras en nuestro país y requeriríamos, de acuerdo a cálculos de estándares internacionales, por lo menos 2.700 a 3.000 geriatras. Y de cualquier manera las competencias geriátricas del resto de personal de salud que de cualquier manera atiende personas mayores todo el tiempo son aún deficientes. El esfuerzo en la capacitación es también necesario. Y por último, hablando de políticas públicas dirigidas a personas adultas mayores, que sabemos que aún son insuficientes y que deben fortalecerse, tenemos por lo menos ya algunos caminos o algunas rutas trazadas por órganos como la Organización Mundial de la Salud, el Partners in Population and Development, que apuntan hacia algunas líneas estratégicas. Es importante sensibilizar y educar a la población en torno a temas de envejecimiento y vejez, empoderar a las personas mayores, incluirlas en las políticas públicas y en la participación social y proteger sus derechos, concibiéndolos como sujetos de derechos, como ciudadanos sujetos de derechos y no sujetos u objetos de asistencia social. Los 4 ejes estratégicos que propone la Organización Mundial de la Salud son alinear los sistemas de salud para cubrir las necesidades de las personas mayores, fortalecer o generar sistemas de cuidados de largo plazo donde no los haya, favorecer que los entornos físicos y sociales sean amigables a las personas mayores en términos de accesibilidad, de movilidad, de participación social, de participación laboral y desarrollar y fortalecer los indicadores para la medición, el seguimiento y la comprensión de los fenómenos de salud relacionados con el envejecimiento y la vejez. La colaboración internacional en este sentido es esencial y fundamental para conseguir políticas públicas que sean efectivas y en este caso tenemos el ejemplo de México, que es un miembro fundador de Partners in Population and Development y que a través de esta colaboración hemos aprendido lecciones importantes. Una de ellas es que es importante utilizar mediciones comparativas que permitan hacer, valga la redundancia, comparaciones internacionales como el Global Age Watch Index del que nos hablaba el doctor Thomas, y que de manera muy importante las colaboraciones internacionales deben tener un carácter vinculante. De nada nos sirve participar en foros internacionales si los resultados y los acuerdos a los que se llegue no tienen un carácter vinculante para cada uno de los Estados miembros. En términos de la respuesta al envejecimiento saludable propuesta por el Partners in Population and Development, yo rescataría los ejes estratégicos que el doctor Thomas nos mencionó. La formulación de políticas y programas nacionales y regionales a través de la abogacía, del lobbying, de la negociación continua desde los múltiples interesados en el tema, la diplomacia en población y salud, la práctica de compartir las mejores prácticas de envejecimiento saludable y el intercambio de tecnologías y experiencias para favorecer un mejor envejecimiento, acompañados por supuesto de la gestión del conocimiento y las colaboraciones y recursos compartidos. Siempre dentro de un contexto que además es muy importante, la rendición de cuentas para tener los mejores resultados posibles. No pretendo hacer más tiempo por el momento, me gustaría más bien pasar a la parte de preguntas y respuestas, entonces me gustaría escuchar sus comentarios o preguntas. Aquí hay uno adelante y luego otro allá atrás. Hola, soy la doctora Susana Perea, médico gerontólogo, y a ver si me pueden contestar. Tenemos en México pocos geriatras, pero tenemos la presencia de los médicos gerontólogos que no son reconocidos en México como figura profesional, que estamos capacitados para atender al adulto mayor y no nos emplean. Esa es una. Y otra dirigida para el doctor Thomas. ¿Qué hace el PPD si el gobierno mexicano no cumple con las recomendaciones para atender al adulto mayor? Esto entraría en la diplomacia de salud. Y tercera, el Instituto Nacional de Geriatría realizó hace poco una encuesta nacional de cómo ven el propio mexicano al envejecimiento. Lo presentaron el libro ante la Comisión de Salud de los Diputados. ¿Y qué creen? Que no se presentaron los diputados.
Ese es un ejemplo de lo que pasa en México. Gracias. Bueno, rápidamente, en relación a los numerosos profesionales de la salud que están capacitados para atender a personas mayores, sí es importante fortalecer la cantidad de médicos y de profesionales de la salud en general que se dedican a las personas mayores. Cada uno sin duda tiene un papel y una aportación que hacer hacia las personas mayores, y sin duda una parte del trabajo importante es reconocer y encontrar el nicho de acción de cada uno de estos profesionales, acotando las competencias que realmente tiene cada uno, ¿no? Eso sí es muy importante, reconocer la validez de la aportación desde el ámbito de sus competencias de cada profesional de la salud. Hace falta un trabajo amplio por recorrer ahí, pero es necesario. Y nada más una observación, el libro al que hace usted referencia es Los Mexicanos, no fue hecha la encuesta por el Instituto Nacional de Geriatría. La encuesta nacional de envejecimiento fue realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el Instituto Nacional de Geriatría fue invitado a escribir la publicación con base en los resultados. Gracias. Doctor Thomas. Gracias por la pregunta. Doctora, la pregunta, como la entendí, es que ¿qué pasa si el gobierno de México no cumple con nuestras recomendaciones? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? PPD es una alianza voluntaria de 26 gobiernos. Eso quiere decir que nosotros somos parte de una extensión global del gobierno mexicano. No estamos aquí entonces para castigar al gobierno, estamos aquí nada más para dar recomendaciones, para recordarle y también para invitarlo respetuosamente a que cumpla con sus obligaciones internacionales. De eso se trata la diplomacia nuestra, recordar cuáles son las obligaciones globales de los países miembros. Muchas veces los nuevos representantes recién electos no lo saben, no saben de estas nuevas obligaciones, y estamos ahí para recordárselas. Como en el ejemplo de México. México es parte de muchos acuerdos internacionales, mundiales, muchos tratados, también sobre población que envejece. Quizá muchos de los formadores de políticas no lo sepan, o muchos de los funcionarios mexicanos no lo sepan. Entonces nuestra responsabilidad es recordárselos de que tienen esa responsabilidad y también ayudarles a saber cómo otros gobiernos similares están haciendo ese ejercicio. Las políticas poblacionales utilizan los foros internacionales para implementar obligaciones internacionales. No se trata entonces de castigar, ni se trata tampoco de establecer sanciones si no cumplen. Nada más les ayudamos y trabajamos facilitando y con un intercambio de ideas. Espero haber respondido a su pregunta. Acá atrás había otra pregunta. Buenos días. A mí me gustaría conocer qué programas y planes de intervención en el ámbito de la salud mental se están llevando a cabo tanto aquí en México como en aquellos países que pertenecen al PPD. La salud mental no es un punto que tratemos, pero sí vemos la cuestión mental desde otro punto de vista. Por ejemplo, una de estas poblaciones meta son los ancianos, y claro, la salud mental pues también la tienen los viejos, pero también algunos jóvenes. Los ancianos con problemas mentales representan un gran problema, lo sabemos. No tenemos datos claros, pero no tengo los datos aquí, pero el porcentaje de suicidios entre los ancianos es grande en muchos países. Entonces, la parte de salud mental es diferente de la condición de salud y social de la gente. En ese contexto es como lo vemos, pero no vemos la salud mental como algo independiente. Lo manejamos de manera integral, como por ejemplo resultado social por problemas de salud, así como fueran adolescentes o jóvenes. O sea, no lo vemos de manera específica, sino de manera integral. Específicamente, hasta donde tengo entendido,
programas de salud mental dirigidos hacia el anciano. Por el momento no los carecemos todavía de ellos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Geriatría está promoviendo y participa en diversas iniciativas para posicionar los temas de salud mental en el adulto mayor en el ámbito público. Participa en distintas iniciativas y grupos de, por ejemplo, demencia. Probablemente las dos condiciones más importantes de salud mental que habría que posicionar en términos de envejecimiento y vejez sería las demencias y el trastorno depresivo mayor, y seguidos de trastornos de sueño y ansiedad. Todo esto, por supuesto, recordemos que siempre tiene un contexto de influencia del ambiente muy importante. Entonces también tendríamos que ir evaluando aspectos de aislamiento, soledad y, por supuesto, la cuestión de seguridad en el ambiente, seguridad física en el ambiente. Bueno, buenos días. Sí. Soy médico epidemiólogo y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a las pláticas que hemos tenido, nuestra población está creciendo, se está envejeciendo, ¿no? Entonces mi pregunta: aquí en México los geriatras son poquitos, como se muestra en la gráfica. Entonces yo pienso que ahí sería el inicio, porque hay muchos pediatras, hay muchos ginecólogos, hay muchos traumatólogos, pero aquí en todo México, inclusive aquí en la Ciudad de México, son muy contados los geriatras. Entonces eso sería un camino para ir preparando a los nuevos jóvenes, porque yo en este caso ya soy un adulto mayor. Entonces darle oportunidad a los jóvenes para que esto resalga, porque la población se está envejeciendo. Conforme van pasando, hay muy pocos geriatras. Inclusive en la gráfica que pasaron de la República Mexicana, son pocos los estados que presentan la geriatría. Esa es mi pregunta. En términos de formación de geriatras, el Instituto Nacional de Geriatría, especialmente a través de su director, el doctor Luis Miguel Gutiérrez, participa con la Universidad Nacional Autónoma de México en las negociaciones para modificar la formación de geriatras. Se ha conseguido que la formación de geriatras sea más expedita, que el camino sea, en vez de 6 años de formación, sea ahora de 4, sin perder la calidad de la formación. Y enfrentamos principalmente todavía 2 obstáculos. Uno, no es que no haya suficientes geriatras solamente, sino que no se forman suficientes geriatras. Efectivamente deberíamos estar teniendo un mayor número de plazas para formación de geriatras que de pediatras, por ejemplo, el día de hoy, y tradicionalmente y hasta el día de hoy las plazas de pediatría siguen siendo las más ofertadas, no solamente las más solicitadas, sino las más ofertadas. Pero aún las plazas de geriatría que sí se ofrecen a través del Examen Nacional de Residencias Médicas, en ocasiones se quedan desiertas algunas de ellas. Entonces sigue habiendo una baja demanda por parte de los estudiantes de medicina para convertirse en geriatras, y esto es una labor de sensibilización que se requiere hacer desde las facultades y escuelas de medicina. También se ha logrado, por ejemplo, que los cursos de geriatría sean parte de la currícula obligatoria de pregrado en las facultades y escuelas de medicina, cosa que no sucedía hasta hace poco tiempo. Había 2 universidades privadas hace 20 años que tenían un curso de geriatría de pregrado, pero ninguna de las públicas lo tenía. La UNAM lo tiene ya desde hace un par de años, en la última década lo desarrolló, funciona muy bien, pero sí hace falta un gran trabajo de sensibilización todavía. ¿Había otra pregunta de arriba? Sí, muy buenos días, todavía creo. Mi pregunta vendría siendo básicamente a todos, a todo público. Es en el sentido de, creo que en la sociedad mundial y sobre todo en la sociedad aquí en este país, lo que no sé si estén de acuerdo en que lo que nos hace falta es ser una sociedad humana. El problema, como lo veo, todavía no está bien complementado, diríamos. Hay muchas cosas que decir, sobre todo sobre el sujeto. Yo soy sujeto activo, anciano también, diría, yo tengo ya 64 años, y me he estado dando cuenta de muchos problemas que hay alrededor, que aquí se ven desde el punto de vista de las políticas públicas, que se están teniendo y tienen toda la intención, pero abajo hay muchos problemas. Nada más por citar uno, INAPAM, tienen 6 meses y no pueden proporcionar una credencial que me acredite como sujeto en vejez. Y así, si nosotros vamos a la tierra,
vemos la serie de problemas que tiene el sujeto en salud, en educación, etcétera. Pero la falta de respuestas parece que se debe a que no estamos sensibilizados en el problema. Y me da mucho gusto aquí encontrar a una población altamente joven, porque el problema de envejez también es el problema de ellos, de los jóvenes, porque en el futuro van a ser los viejos y van a ser con los que van a padecer más los grandes problemas. Entonces, la pregunta está así. Creo que nos hace falta, para encontrar las soluciones, que esta sociedad sea más humana. Y por tanto, ¿cómo podemos hacer para que todos, desde la sociedad, entremos a la solución del problema? Esa es una pregunta. ¿Cómo todos estamos dispuestos a participar en la solución del problema? Jóvenes, adultos mayores. Yo creo que desde allí tendremos que irnos a la búsqueda al problema, porque todavía no lo tenemos, ¿eh? Más adelante el problema va a estar muy grande y necesitamos ya ir reflexionando sobre esto. Gracias. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera hacer un comentario al respecto. Dr. Thomas. I just echo what the audience. Quisiera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos acaba de decir. La cuestión del envejecimiento es una cuestión de inclusión. La cuestión del envejecimiento es manejar también la discriminación. La cuestión del envejecimiento tiene que ver también con involucrar a todos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con ello. El envejecimiento no nada más pertenece al área de geriatría, y el envejecimiento no nada más se trata de atención médica, es un proceso social, es un fenómeno social que se ve desde diferentes factores. Los principios deben ser de inclusión, de apoyo a la gente que necesita atención adicional y también involucrar a todos. México, por ejemplo, es signatario de las metas de desarrollo sustentable, entonces se trata de caminar hacia ellas en conjunto. Hola, yo soy... Adelante. Bueno, yo cursé el diplomado en Alzheimer y otras demencias que ofreció el Instituto Nacional de Geriatría, y realmente estoy muy contenta por la instrucción que se me dio, y realmente me gustaría pues felicitar pues el que realice estos eventos. Y aparte, en verdad fue una experiencia en línea, y yo creo que con poco dinero como se le está dando al instituto, y creo que hasta se le redujo, ¿no?, últimamente, pues se pueden tomar iniciativas que pues fortalezcan, y como decía la participación anterior, que haga que la sociedad también, impulsada por estos institutos, pueda llevar a cabo acciones. Yo nada más no voy a hablar mucho, pero éramos psicólogo, médico, trabajador social, que analizábamos un caso y pues se trataba de que se dieran opiniones y que se fomentara pues el conocimiento entre nosotros, y creo que fue una experiencia realmente muy buena, que yo recomendaría que el instituto si continuara con esa política y que se ampliara todavía más. Y pues como decía el doctor Hams de ayer, se nos viene una cantidad exorbitante de dinero que se tendría que gastar aparte para las pensiones, pues para las enfermedades, y habría entonces que hacer, yo creo, algo como, se me ocurre como lo que hace Estados Unidos, que tiene a las trabajadoras sociales en las casas viendo qué está pasando con la gente con demencia o el viejito maltratado, y ahí está la población de jóvenes que están saliendo egresados y que no tienen trabajo, y entonces hay como contradicciones sociales, que pues hay gente desocupada, pero hay mucha necesidad. Entonces todo eso creo que el instituto puede ayudar mucho, continuando con este tipo de políticas,
a fomentar la detección temprana, a prevenir. También yo vengo de Hidalgo y aquí en el distrito hay muchas casas de día donde se están fomentando lo que decía el doctor ayer, Chaito me parece. Entonces hay que hacer investigación porque mucha gente que no llegaba a la casa de día y que empieza a ir, sufre ese gran cambio y no hay investigadores que puedan luego saber qué está pasando aquí en México, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho que hacer y pues bueno, agradezco sobre todo el espacio. Gracias. Gracias. Efectivamente, esas son las dos grandes tareas del Instituto Nacional de Geriatría: la investigación, la generación de conocimientos sobre la vejez y el envejecimiento, particularmente en México, pero también de manera más global, y la enseñanza, la formación y capacitación de recursos humanos en salud para la atención de las personas mayores. Y aprovechando de una vez, ya que vieron el espacio para el comercial, la oferta educativa del Instituto está abierta a todo público. Tenemos cursos y diplomados disponibles para distintos niveles de formación y las pueden consultar directamente en nuestra página web www.geriatria.salud.gov.mx. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Samantha, soy estudiante de la maestría en gerontología y ha estado muy interesante. Hemos hablado de la situación actual de México para el trabajo con el adulto mayor y hoy del plan de acción, de toda la planeación que hay que hacer para atenderlos mejor. Y se oye muy bonito todo, pero mi pregunta es, hablamos mucho de implementar políticas para ayudar al adulto mayor. Mi pregunta es, aquí en México, ¿quiénes son los encargados de generar esas nuevas políticas? ¿Cuáles son las instituciones y los nombres de los puestos? ¿Y qué tan fácil es para nuevos egresados acceder a esos trabajos? Gracias. Gracias. Bien, en México, como comentábamos hace un momento, hay diversas instituciones que están atendiendo el tema de envejecimiento, desde el punto de vista médico, del de seguridad social y del de asistencia social también. Existen leyes, reglamentos, normas que regulan el funcionamiento de estas dependencias, pero no nada más, incluso a nivel nacional. También las entidades federativas cuentan con sus propias leyes, sus propias. En mi presentación hablé de la arquitectura organizacional institucional de las propias entidades. Entonces, la intención precisamente con la articulación de esta estrategia es que todas las dependencias, todos los actores que están involucrados en este tema trabajen de manera coordinada a fin de que todas las acciones que se llevan a cabo se sinergicen, que la atención sea más efectiva. También en la presentación comentamos, no en todas las entidades del país envejece a un ritmo determinado y no todas las entidades lo hacen de manera semejante. Entonces, es necesario realizar primeramente un diagnóstico situacional, revisar los marcos legales, los marcos programáticos. Esto evidentemente no es una tarea fácil, ese es el desafío y por ello es un tema que ha encarado o tomado el Consejo Nacional de Población. La Secretaría de Gobernación es la responsable de la planeación demográfica del país. Entonces, si a través de la Secretaría de Gobernación se pueden articular todas estas acciones, tenemos la confianza de que podremos obtener mayores resultados. Dependencias, instituciones, sociedad civil, colaboración internacional, todos juntos tenemos que trabajar. Gracias, maestro.
Tenemos tiempo para 2 preguntas Una más, más. pero les pediría que fueran concretas. Una más. La primera es aquí abajo y la segunda es allá arriba. Bueno, me gustaría conocer cómo está trabajando el Consejo. Sé que existe el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento, existe el Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano, específicamente lo que es el Programa de Atención al Envejecimiento en Salud, existe el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, existe en ese Comité Nacional la integración de todas estas instituciones. ¿Y cómo es que está participando entonces CONAPO dentro de este comité que ya existe desde 1999? Sé que el INGER también está dentro de ese comité y se están organizando incluso simposios y todo este tipo de situaciones que convergen más hacia el área médica, eso es real. Pero, ¿en dónde está entonces ya la parte social? INAPAM también forma parte de ese Comité Nacional de Atención al Envejecimiento. Y si existe ese comité, ¿por qué no está aquí? Que son los tomadores de decisiones. Pero me gustaría saber cómo ustedes están planeando eso. Bien, decía yo hace unos momentos que es necesaria la realización de un diagnóstico situacional en la que tenemos que revisar de manera detallada los marcos legales. La INAPAM, Seguro Social, IMSS, todos tienen un marco legal y una normatividad para la realización de su trabajo. Lo que pretende la estrategia es abarcar todas las dimensiones del tema de envejecimiento, armonizar los marcos legales para no invadir competencias. Sabemos de la existencia de este comité, de hecho nosotros formamos parte de él como vocales. Creo que aquí lo que ha faltado es una coordinación, que es justamente lo que busca esta estrategia, la articulación de acciones. Podemos comentar cómo no es el caso, pero podemos comentar como experiencia la que se ha tenido en la estrategia que hemos venido viviendo en la Estrategia Nacional para el Embarazo en Adolescentes. Varias dependencias tienen el tema, desarrollan sus acciones, sus programas, y ahora con esta conjunción de esfuerzos esperamos al corto plazo, al mediano y corto plazo, dar mejores resultados. Es justamente lo que pretendemos con el tema de envejecimiento. Muchas gracias, maestro. ¿La otra pregunta estaba allá arriba? Sí, Moisés García Rosete, saludándolos, especialista en gerontología, y para proponerles una reflexión a todos los presentes, porque aquí he escuchado hablar mucho de la población adulta mayor, y como un tsunami, el envejecimiento demográfico llegó a México como a otros países. Sin embargo, hay segunda y tercera ola, y aquí yo no escucho hablando a nadie acerca de eso. Y no sea que la segunda y la tercera ola nos ahoguen tratando de resolver la primera. Las enfermedades crónico-degenerativas y la discapacidad y los gastos en atención y las necesidades de profesionales son emergentes, no hay duda, pero ¿qué se hace con los adultos maduros? ¿Qué se hace con los adultos jóvenes? ¿Qué se hace con los adolescentes? Quiero decir, las enfermedades crónico-degenerativas no empezaron a los 60, empezaron mucho antes. Los estilos, las costumbres, las creencias, la humilde sugerencia es a invitar a todos los presentes a pensar en esa segunda, tercera y cuarta ola demográfica que se nos viene y cómo habremos de responderle. Gracias. Gracias. Una de las propuestas justo en ese sentido que
de hecho se mencionó el día de ayer, la doctora Marcela Agudelo en su intervención lo hizo, y que es una propuesta directa de la Organización Mundial de la Salud también, es pensar en las políticas de salud con un enfoque de curso de vida, asumiendo justamente que las condiciones de salud en etapas tardías de la vida son resultado de todas las exposiciones que han ocurrido desde etapas tempranas, incluida incluso la etapa prenatal. El enfoque de curso de vida permite entender las interacciones y la dinámica tan compleja que ocurre entre las exposiciones muy tempranas, las condiciones socioeconómicas también en vida temprana y los demás determinantes tanto socioeconómicos como biológicos de la salud en la determinación de las condiciones de la propia salud en etapas más tardías de la vida. Y de tal suerte las intervenciones que se hagan desde etapas tempranas tendrán repercusiones igualmente positivas. Una de las respuestas por las que yo apostaría sería justo eso, la perspectiva de curso de vida en la prevención y la promoción de la salud y por supuesto en la atención de las personas que ya llegaron en condiciones de deterioro a la vejez. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Alguien tiene? Aquí hay una. Mientras tanto, mientras hay en el micrófono, les agradezco a todas las personas que están siguiendo la transmisión en línea. Tenemos el reporte de que hemos alcanzado 3.600 visitas a la transmisión en línea, que es prácticamente 6 veces lo que tenemos de asistencia física. Muchas gracias por seguirnos y los invito a seguir utilizando los hashtags EncuentroMXJP y Envejecimiento Saludable para hacer sus comentarios. Adelante. Hola, buenos días. Soy Javier Monroy, estudiante de doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad de París I y manejando el tema de las condiciones de vida de los adultos mayores sin seguridad social. Y mi pregunta es para los exponentes, sobre todo de México, sobre, pues estamos viendo que va a haber una transición demográfica, que para el año 2050 se tienen proyectados que 1 de cada 5 personas será mayor de 65 años, los retos en las pensiones, los retos en los cuidados médicos, sociales, económicos, culturales, etc. Y hemos visto que en algunos programas, en algunas estrategias, ya se está poniendo o entrando esta prioridad, pero sinceramente, ¿ustedes creen que ahorita es una prioridad del gobierno mexicano o es visto todavía como todavía falta poquito más y nos vamos preocupando después? ¿Es ahorita realmente esa prioridad? La transición demográfica con todas sus implicaciones sociales, económicas, culturales, etcétera. Gracias. Bueno, siempre debemos considerar que vivimos en un contexto de múltiples prioridades competentes con recursos limitados. Por lo tanto, siempre es la priorización de situaciones y recursos es un tema complejo. Sin duda, a través del anuncio de la Estrategia Nacional de Envejecimiento, de la que seguramente el maestro nos podrá hablar un poco más, notamos un mayor interés y una mayor voluntad en poner el tema en la mesa de discusión y sobre todo en la mesa de negociación. Sí, yo creo que todos los temas que se han venido revisando es necesario que se ataquen desde ya. El tema de pensiones, ya lo ha mencionado el doctor Ham, es fundamental. La población pensionada ha crecido de manera importante en los últimos años y seguirá creciendo. El gobierno federal cada vez más tiene que aportar transferencias y recursos para soportar las pensiones, que además nuevamente aparece el fenómeno de la desigualdad a lo largo del territorio nacional. No es igual el panorama en las diferentes entidades. Entonces, ese es por el tema de pensiones, el tema de salud, ustedes lo han ya revisado ampliamente aquí. Yo creo que es el momento adecuado para iniciar los trabajos de forma más intensa para enfrentar el futuro que se vive.